Sí. Bueno, vamos a darle algunos titulares más que trae también el diario Última Hora. Dice, emblemas privados amenazan con una suba de naftas por culpa de impuesto. Dice, dudas por selectivo al consumo. Dice, emblemas privados amenazan con una suba. No dice todos los emblemas. Y aquí una cuestión nomás que el papel de la empresa pública en este tiempo. La empresa pública de combustibles, Petropar, ya no tiene el decreto que tenía antes que le permitía, que le obligaba a los emblemas privados a comprar una parte de Petropar, tenga la calidad de combustible que tenga o sea lo que sea. O sea, se liberó por completo el mercado. Hoy hay un mercado libre con relación al tema de los combustibles. Y empezó una competencia bastante fuerte, hay que decirlo. Recuerdo yo que incluso nosotros hicimos algunos programas específicos en el caso de promociones que se hacían, de descuentos de combustible. Y eso empujó para que se vea nomás cómo a veces cuando se rompen esos oligopolios, esos carteles, le empuja a los emblemas a competir. Sí. Porque ayer había promoción de Petropar. Antes de ayer había el viernes promoción de un emblema privado. No sé si ustedes vieron eso. Sí, sí. E incluso que el descuento era mayor que el descuento que hacía Petropar. 500. Y eso era, claro, es producto ya de que se dan cuenta que si continuaban así nomás en la inercia de no hacer ningún tipo de cambio, iban a perder una porción de mercado. Entonces, esa competencia es buena. Y vamos a ver cómo cómo impacta este tema del impuesto selectivo al Eso consumo. en particular tiene que ver con el decreto 3109, que se firmó el 19 de este mes, que reglamenta el artículo 118 de la ley, la nueva ley de pago de impuestos, ¿ok? La 6.380, que tiene que ver con el impuesto selectivo al consumo sobre los combustibles, ¿sí? Es un decreto que reglamenta y hay como dos interpretaciones. Honestamente es así. O sea, hay una interpretación de cierto sector privado que dice, sí, esto va a originar un alza en el precio de las naftas en particular y también del gasoil, y hace un argumento. Pero está la otra interpretación que es la oficial. Y en última hora mismo hay unas declaraciones de Óscar Orué, el subsecretario de Tributación, que dice, nos reafirmamos en que es un problema de interpretación. Pedimos a los emblemas privados que hablen con sus triburistas expertos para que se entiendan. Entonces, hay un problema de interpretación. ¿Por qué sería? ¿Cuál sería, según la subsecretaría, el problema de interpretación? Y es un poco confuso la interpretación privada también, ¿sí? Porque ellos dicen, se modifican categorías y se sube impuesto, es decir, el selectivo al consumo. Sin embargo, en el decreto está muy bien establecido que no se modifican los impuestos selectivos al consumo. 18% sobre el gasoil, sobre las naftas está entre 24, 32 y 38, dependiendo de la calidad. Sí. Eso sigue igual, eso no se modifica. Entonces, cuando dicen suba del impuesto selectivo al consumo, yo digo, pero el decreto no dice eso. Está la tabla que dice perfectamente la misma. Puede ser que la manera de calcular, la manera de que ahora hay que pagar la nafta virgen que se importa, 20% el selectivo, y después volver a pagar sobre la nafta que se vende con los aditivos, 24, 32, bueno, esas interpretaciones. Pero obviamente hay un problema de interpretación. Entonces, yo espero que el lunes oficialmente se haga una aclaración pública para tranquilizar a la gente en el sentido, señores, nosotros nos reafirmamos que no hay argumentos en el decreto que ameriten, obviamente, entender que se tiene que dar una suba. ¿Cuándo deberían entrar a regir A partir del 1 de enero del próximo año, ¿sí? Sí. Ahora, a mí me llama poderosamente la atención, el decreto es del 19 de este mes, 19 de diciembre. La reacción es el 27. ¿Por qué reaccionan tan tarde? Porque en estos días... No, recién digo están, más, o sea, sí. si un decreto tan importante, tan clave, en un negocio sumamente estratégico, el de los combustibles, ¿sí? El decreto en el día se hace público. Vos entras en las páginas web, en el día tenés. O sea, ¿por qué reaccionan tan tarde? ¿Por qué reaccionan tan tarde? Pero de todas formas, yo requeriría esa explicación para que la gente quede con la tranquilidad. Porque uno también puede interpretar lo que vos estabas diciendo como una cuestión de, ¡epa! Se sienten afectados los del emblemas privados, ¿sí? Petropar no se siente afectada. Y bueno, y si Petropar no se siente afectada,
¿Cuál es el problema? Ya Petropar no es la mamá o el padre del sistema de venta y comercialización, importación. Eso es absolutamente libre. Por eso es que me llama la atención, Pablo, y por eso es que tengo una confusión, porque en el decreto reglamentario nos establece que Petropar queda eximido del impuesto selectivo al consumo. No, A todos es por ¿cómo va igual. a quedar eximido? Pero por eso digo, a todos por igual. Y aquí No, pero solamente los emblemas lo que te privados quiero están decir, reclamando. te quiero decir nomás para que la gente entienda, aparece una tabla en el decreto con todos los impuestos selectivos al consumo sobre los distintos tipos de combustible. Es la misma tabla de los últimos años, no hay ninguna modificación. Pero si Petropar ya no es el papá o la mamá, ¿quién regula? El mercado, Sí. Ahora hay una regulación de mercado. que no les gusta Sí. a la gente del sector privado. ¿Por qué? sí. Porque Petropar tiene una gran capacidad de almacenamiento, de compra en grandes volúmenes. La diferencia, Y ahí está la el tema del diferencia pero precio. sustantiva en este tema del mercado de los combustibles en Paraguay, desde el inicio de este gobierno, final del gobierno anterior, y ahora es que hasta casi terminado el gobierno anterior, Petropar siempre tenía privilegio en el sentido de que el Estado imponía una normativa que le obligaba a los empleados privados a comprar. Ahora no, ahora es competencia libre de mercado. El que vende más barato y mejor calidad. Pero no Punto. existe ninguna posibilidad de que Petropar no cargue con el impuesto selectivo al consumo. O sea, no, es imposible. O sea, no está ahí el problema. Pero, reitero, una explicación pública que tranquiliza a la gente en el sentido de, bueno, hay dos interpretaciones, quiero saber exactamente cuál es la válida. Ayer me escribió